por querer escuchar y compartir con el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura este primer encuentro sobre educación popular y no formal. El evento que hoy estaremos presentando representa un esfuerzo colaborativo de todo el equipo de ICQ, pero también con otras organizaciones que impulsan iniciativas en este tema, y nos llena de emoción los pasos que hemos dado de manera conjunta para plantear estas iniciativas que son muy relevantes para la región. Para dar inicio al espacio, invito a la señora Marcela Esquivel Jiménez, directora de ICQ, a realizar la apertura con unas palabras de bienvenida. Adelante, Marcela. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Extendemos un saludo especial a las personas representantes de la UNESCO, a los representantes del Ministerio de Educación Pública, a los representantes de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, de la Universidad Estatal a Distancia, representantes de las municipalidades presentes, representantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones aliadas, miembros de la Junta Directiva del ICECU, personas colaboradoras del ICECU, a quienes les agradecemos mucho el haber hecho posible toda esta actividad, personas colaboradoras de la Fundación Escuela para Todos, al Centro de Cine por su hospitalidad y ser nuestro lugar de encuentro el día de hoy, y a cada una y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Desde el ICECU queremos celebrar este primer encuentro como un homenaje a las formas de aprender que nacen en la comunidad, el diálogo, la escucha y el intercambio de saberes. Para nuestra institución es fundamental recordar que la educación popular y no formal ha sido durante décadas una herramienta para democratizar el conocimiento y fortalecer la vida comunitaria en Centroamérica. Es precisamente desde ahí donde nace el ICECU, de la convicción de que todos y todas las personas tenemos el derecho a aprender, a preguntar y a construir conocimiento juntos y juntas. Hoy también nos convoca a celebrar que el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura cumple 61 años de trabajo ininterrumpido, guiados por un propósito simple pero profundo: acercar el conocimiento a todas las personas sin importar su edad, su ubicación o sus condiciones. Esta trayectoria ha sido posible gracias a alianzas, colaboraciones y la confianza de miles de oyentes, lectoras e instituciones y comunidades. Este año, más que un aniversario, como institución, queremos construir junto con ustedes una oportunidad para proyectar al ICQ hacia el futuro, con más innovación y con alianzas sólidas, porque los proyectos comunitarios no se caminan en soledad, y es por eso que es importante reunirnos como hoy, conversar y soñar nuevas formas para que nuestro compromiso y el de ustedes y sus instituciones pueda retroalimentarse y ampliarse a todas las comunidades posibles. Este año, además, y en este evento, nos convoca también el lanzamiento de nuestra nueva imagen institucional, nuestro nuevo sitio web. Queremos invitarles luego a que ustedes puedan ingresar, que es icq.org, y navegar la web como un espacio que refleja quiénes somos y hacia dónde queremos caminar y los proyectos que tenemos actualmente. Tenemos nuestra página de inicio, que es un recorrido por lo que somos en el ICQ, nuestros logros, nuestro propósito, nuestra misión, nuestra visión, también los proyectos que nos conectan con otras comunidades. Luego, si vamos a nuestro impacto, bueno, aquí están nuestros proyectos. Si vamos a nuestro impacto, ustedes podrán conocer los resultados, los principios y la forma en la que estamos midiendo nuestro aporte a la comunidad. Tiembla un poquito, pero la verdad mejor en sus computadores. Si vamos a nuestros proyectos, ahí tenemos Oigamos la Respuesta, que es el proyecto del programa de radio
no, clima, cámaras, acción y veamos la respuesta. Y podrán conocer un poquito más a detalle de cada uno de ellos. Y acá está, aquí pueden escuchar de hecho todos los programas de hacer preguntas. Tenemos este mapa que también ahora lo vamos a repasar, que refleja un poco nuestra ubicación en el territorio, la lista de emisoras que tenemos a disposición en la red. Y si quieren enviar preguntas también. Y luego en Conoce ICQ hemos construido una línea del tiempo que resume la trayectoria a lo largo de estas 6 décadas. Donde tenemos pues las iniciativas que hemos hecho, un poco sobre la memoria desde los inicios de la institución y hasta el día de hoy, mientras regresa. Luego también tenemos una sección de contacto. Hay una sección de contacto, les invitamos a que se acerquen, que nos escriban, que pueden dejar también sus preguntas. Y bueno, nuevamente muchas gracias por co-crear este espacio de diálogo en esta mañana, que es lo que estamos buscando un poco, poder reunirnos, encontrarnos y desde ya invitarles a que puedan animarse a intervenir en los espacios de conversación que vamos a tener en las mesas y luego finalmente que nos acompañen también a conversar en el refrigerio. Muchas gracias, que disfruten el ratito. Muchas gracias, Marcela, por las palabras. Ya regresamos con la presentación. Bueno, a continuación tendremos la primera mesa de intercambio del día de hoy. Voy a presentar a las personas que estarán participando en este conversatorio. Tenemos a don Óscar Jara. Don Óscar es licenciado en Sociología y doctor en Educación. Es además director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja y presidente honorario del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Ha trabajado en diversos proyectos de educación popular desde la década de los 70. Es autor de varios libros sobre la historia de la educación popular latinoamericana y teoría y metodología de sistematización de experiencias. También tenemos a Romina Casca. Romina es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, Argentina, y tiene una maestría en Educación Internacional de la Universidad de George Washington en Estados Unidos. Y además una maestría en Economía para la Educación y el Emprendimiento de la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Actualmente es encargada del sector de educación de la Oficina Regional de UNESCO en San José para Centroamérica, Colombia y México, con representación para Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. También participará Marcela Esquivel, que bueno, ya la conocieron, pero la voy a presentar profesionalmente. Marcela es cineasta, es máster en antropología y bachiller en comunicación. Actualmente dirige el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y es la fundadora de la casa productora de la Feria Producciones. Marcela tiene 15 años de trayectoria, ha producido películas y proyectos con perspectivas críticas sobre temas de género, sociedad, cultura y política. Y contaremos con la moderación de Fabián Peñaranda, que es antropólogo social y fotógrafo, enfocado en paisajes humanos, estudios territoriales y conservación de la biodiversidad. Ha trabajado para agencias internacionales, institutos y fundaciones como coordinador de proyectos, gestor social e investigador. Les invito a acomodarse. Adelante. Hola, buenas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta mesa, prácticas educativas en diálogo, retos y perspectivas regionales. Vamos a pasar a conversar un poco con ustedes con unas preguntas puntuales. La primera, queríamos dirigírsela al doctor Óscar Jara. Comenzamos con su trabajo. Ha marcado los territorios y comunidades latinoamericanas, evidenciando las realidades, los saberes, los logros y necesidades en temas ambientales, políticos, rurales y colectivos. Desde la sistematización de experiencias es tanto un diálogo como una reflexión para las personas facilitadoras de los procesos. En su obra menciona que la sistematización no es reconstruir lo vivido, sino iluminar lo que queremos hacer. Así, el diálogo con los saberes y memorias nos permite situarnos en nuestras vivencias compartidas y reflexionamos sobre el ayer, el hoy y
y nos da espacio para pensarnos en el mañana. Para una educación digna y justa en los territorios rurales, ¿qué aplicaciones tiene la memoria de las comunidades y los procesos de sistematización para enfrentar los retos socioeducativos actuales en Centroamérica? Primero que nada, felicitar al ISECU y agradecer enormemente la invitación que nos han hecho a participar en esta jornada, de la cual nos sentimos parte agradecida y también nos compromete no solo para hoy, sino para otros momentos en los cuales habrá muchas cosas que hacer en conjunto. Bueno, efectivamente, Fabián, sí, la mirada de la sistematización no es solo una mirada sobre lo que ha ocurrido ya antes, sino una mirada que va a alimentar lo que queremos que ocurra a partir de la experiencia vivida. Pero precisamente la iluminación de lo que queremos que ocurra viene marcada por el análisis crítico de lo que hemos vivido anteriormente, y por eso la sistematización de experiencias viene a ser un factor de construcción de aprendizaje fundamental, que sin él pues puede ser que tengamos una intensidad de actividades muy grande, pero que no necesariamente hayamos aprendido de ellas como para poder orientar un futuro diferente o más rico. Bueno, como decía aquel que decía que tenía 15 años de experiencia, pero después decía, resulta que en realidad tenía 1 año de experiencia y 15 de hacer lo mismo. Entonces, creo que ese punto es fundamental, darnos cuenta que no nos vamos a concentrar solamente en reconstruir lo que hemos hecho, hacer un balance que haya recogido de manera descriptiva o analítica las actividades realizadas, sino que tiene que ver con una mirada crítica y que eso nos dé una pista de proyección para el futuro. Bueno, y de hecho, eso ya ha ido ocurriendo. Por ejemplo, en los años 90, y bueno, ya que Romina está acá, la UNESCO le pidió a Alforja realizar una sistematización con la Asamblea de Organizaciones de Población Desarraigada en Guatemala, El Salvador y Honduras, y con esa experiencia de la población desarraigada, de la gente que tuvo que salir de sus viviendas, de salir de sus comunidades y luego volver a retornar, se identificaron 3 momentos: el momento previo al desarraigo, durante el desarraigo y luego al retorno. Y en esos 3 momentos se identificaron las experiencias educativas que se habían realizado, y a partir de allí estas experiencias sirvieron para poder formular la pauta de formación
de maestras y maestros populares, particularmente en Guatemala, pero en otros países también. Y las propuestas de formación de maestros y maestras populares que vinieron después estuvieron iluminadas por la propia práctica que las población desarraigada habían reconstruido ellas mismas de su propio proceso. Esa es una de las experiencias más ricas que tuvimos en los años 90 y que ha iluminado una práctica que hay que seguir trabajando con otras experiencias. Muchas gracias, don Oscar. Muy valiosa esta reflexión que hacemos en torno a estas prácticas educativas. En esta línea, a Romina Casman, desde la UNESCO, queremos preguntarle, desde el contexto actual político, ambiental y sociales que enfrentan las prácticas educativas, ¿qué horizontes comunes en cuanto a políticas públicas se mapean desde la gestión de la UNESCO para una educación transformadora, tomando en cuenta las particularidades y retos de los territorios de la región? Buenos días para todas y todos. Muchas gracias a ICQ por la invitación. Gracias por la oportunidad de estar en este panel. Bueno, a ver, es una pregunta un poco compleja, pero sí, cuando me la comentó Marcela, yo dije, sí, vamos a intentarlo. Tenemos 5 minutos, pero creo que lo mejor es por ahí dejar también abierto a debate, ¿no? Es decir, uno está en esta posición o en esta institución, pero no es para cerrar, ¿no? O sea, esto es para iniciar diálogo. ¿Crees que mejor? Hay que apagar. Pero creo que hay ruido. Entonces, ¿me escuchan ahí? Sí, yo lo hago. Sí, la cámara. Caramba. Bueno. Bien. Lo primero es mencionar qué rol ocupa la educación en el desarrollo, ¿verdad? Y cuando miramos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y ubicamos ahí el ODS 4, está ubicado de una manera para entender que el derecho a la educación forma parte de una visión de desarrollo. Seguro para ustedes no estoy diciendo nada nuevo, pero esto tenemos que reafirmarlo y construirlo todos los días. No necesariamente el derecho a la educación, como otros derechos humanos, forman parte de las visiones de desarrollo. Y esto también tiene que ver porque durante muchos años, muchas décadas, nuestra región, ¿sí? Yo también vengo de un país que ha sufrido reformas en el Estado, ha sufrido dictaduras, ¿sí? Ha sufrido justamente la restricción no solo en inversión, sino también en contenidos, en pedagogías y en políticas por el derecho a la educación. Entonces, cuando uno dice que la educación forma parte de una visión de desarrollo, tenemos que reafirmarla todos los días. Y un desarrollo que tenga en cuenta la educación. Es decir, ¿para qué educamos? Educamos para el bienestar, educamos porque es un derecho, pero educamos también para que las personas puedan tener una vida digna, ¿sí? Un trabajo decente y puedan participar activamente en sus sociedades. Y eso tiene que ver con el desarrollo definido de nuestras comunidades, de nuestros países, de nuestra región, del mundo, depende de la visión que tengamos. Pero educamos para el desarrollo y educamos personas que estén preparadas para enfrentar ese desarrollo. Pero también, ¿sí? Cuando miramos el desarrollo, necesitamos políticas que incluyan a la educación. Y esto significa también que además de una inversión adecuada en la educación, ¿sí? Que eso también está determinado, hay estándares, todos sabemos que hay estándares internacionales, pero también tiene que ver con los resultados, las metas que se ponen, no solo un sistema educativo, una sociedad en su desarrollo, cómo quiere que su educación sea, qué tipo de ciudadano y ciudadana quiere, qué necesita que esas personas aprendan para tener un país inclusivo, equitativo, con justicia social, para ser una persona que desarrolle un sentimiento de pertenencia a una humanidad común, es una persona de bien, que trabaje por el bien común, que construya acción colectiva para el bien común y defienda y promueva y proteja los derechos de las demás personas también. Porque la Agenda 2030 tiene que ver con eso también.
con derechos, la interrelación, la interdependencia entre derechos y libertades fundamentales, que es cada uno de esos objetivos. Solo estoy mirando aquí, pero te voy a pedir al moderador que me hagas una seña cuando ya me falta un minuto. Y en cuanto a las políticas, entonces en este marco, yo quizás contar un poco de la experiencia que he vivido en estos países. Se nota el acento argentino, ¿verdad? Tengo muchos años de trabajo a nivel regional. Pero en estos países he aprendido cómo repensar la visión de la educación. Y qué bueno que está aquí la colega de la Sexica, doña Raquel Núñez, porque yo he aprendido con la Sexica y en el marco de los procesos de diálogo, de intercambio y cooperación entre los países, de cómo los países pueden repensar la educación. Esto pasó después de la pandemia. Hicieron un currículo en emergencia, marcos comunes, y esos marcos comunes sirvieron para que en cada país hoy tengamos una visión de refundación de la educación diferente. Y esas visiones de refundación se reflejan principalmente en el currículo y en la formación docente. Y, por supuesto, también en una mayor autonomía de los territorios, ¿sí? Y de las prácticas, no solo de centros educativos, sino también de departamentos o direcciones, de lo que se dice las direcciones departamentales de educación. Entonces, estamos ante un proceso de transformación de educación, un proceso de mayor autonomía, pero también un proceso de repensar las políticas y su visión y su relación con el desarrollo. Y esto es importante también porque, digo, y esto de nuevo invito también a revisar, a mirar discursos, debates que se dan dentro de los marcos de la integración regional, donde la equidad, la inclusión y la justicia social forman parte de cómo yo pienso la educación. Si un chico no come, si no tiene salud y bienestar, si su familia no tiene trabajo, si no disfruta de los derechos, no puede aprender. No puede aprender. Entonces, cuando uno piensa en los territorios, en nuestra diversidad en los territorios, tenemos que entender una realidad de fragmentación y de segmentación que nos aleja, que nos separa, ¿sí? Pero que a su vez, bajo esa visión de transformación de la educación, tenemos la posibilidad de repensarlo. Yo lo que digo es que, más allá de las brechas, no más allá, o a pesar de las brechas, hay una visión de construcción de esa transformación de la educación y una noción creciente de la importancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Que yo vengo desde lo que estoy en esta región hace 4 años y medio, mirando aceleradamente cómo eso va calando, eso va penetrando. Y al mismo tiempo, y con esto finalizo, señalar que muchas veces cuando vemos los territorios y vemos las brechas, ¿no? Los aprendizajes fundamentales, nuestros chicos no aprenden, ¿no? Ni lo fundamental en matemática, en lectoescritura, en ciencia, no saben lo fundamental, ¿no? Esto nos lo dicen las pruebas y nosotros también lo sabemos, ¿no? En sus oportunidades también de inserción laboral, de finalización de trayectorias educativas. No es un número, no es una prueba que te da un número, son oportunidades de inserción en la educación, o sea, de inserción laboral, de continuidad, de trayectorias educativas, de que pueda pasar de la primaria a la secundaria, etc. Pero yo digo que, además de mirar las brechas, miremos conocimientos y miremos experiencias y prácticas. Y esta es una región que tiene mucho para mostrar al resto de la región. En realidad, cuando vemos la educación, vemos ejemplos globales, ¿no? En varios países en Europa, en nuestra región también, vemos más al sur, ¿no? Están todos en el sur o vemos hacia arriba, pero nuestros países son, bueno, violencia, pobreza, ¿no? El Triángulo Norte, pero no nos hemos dado a la tarea de visibilizar las maravillosas experiencias que además tienen en los ámbitos rurales, donde son ámbitos de imposibilidad, donde la gente dice, ahí no pasa nada, ahí no hay nadie. No, si ahí está la mayor parte de la gente. Y ahí pasan muchas cosas de las cuales depende prevención y mitigación de cambio climático, seguridad alimentaria, la paz y la democracia de los países. Entonces yo invito también, a partir de sistematizar, repensar, ¿no? Repensar cómo estamos mirando las propias experiencias de los territorios. Gracias. Muchas gracias, Romina, por la intervención, valioso. Y como para cerrar este bloque de preguntas, enlazando de esta reflexión, llevándolo a la práctica, queremos conversar con Marcela desde la plataforma de ICECUM, ¿verdad?, que busca territorializar, hacer práctica estas, valga la redundancia, prácticas de educación
¿Qué papel tienen los procesos de extensión en cultura, educación y comunicación para enfrentar los retos territoriales de los que hemos estado conversando en comunidades de Centroamérica? ¿Y qué estrategias son clave para su planificación y ejecución? Muchas gracias y de nuevo buenos días a quienes nos han ido acompañando a lo largo de este ratito. Bueno, para mí es un honor estar aquí con don Oscar, escucharle, una persona de quien todos quienes trabajamos en las áreas de ciencias sociales y quienes tenemos la intención de acercarnos a las comunidades hemos aprendido, y toda la producción que don Oscar ha hecho es invaluable para toda la región, para toda Latinoamérica, y es un honor poder seguir aprendiendo con usted en esta mañana. Muchas gracias. Y también desde la fundación del ISECU, en el año 1963, inicia con un vínculo con la UNESCO, por lo cual también es muy importante tener en esta mesa los procesos de campo, de práctica, de sistematización, pero también tener una conversación con las instituciones que a nivel global también buscan cómo apoyar esas políticas y esas prácticas en nuestros países. Entonces realmente es un honor esta conversación y pues contar con la escucha y la réplica de ustedes ahora. Con respecto, estoy saliendo de una gripe, me perdonarán. Con respecto un poco a estos retos territoriales que también ha asumido el ICQ a lo largo de estos años en su trabajo, siendo una institución que intenta tejer la construcción de procesos de educación con medios de comunicación y a través de la gestión de esas dinámicas ir comprendiendo nuestras prácticas culturales. Hay una idea central que me gustaría rescatar, y es que los proyectos de extensión que hacemos desde el ISECU es importante verlos no como un servicio que se lleva hacia afuera, sino un proceso de encuentro y de construcción conjunta con los territorios. Como ya apuntábamos, ¿no? En Centroamérica conocemos un poco la diversidad de historia, de conflictos, de desafíos en cada uno de los distintos retos territoriales, incluso dentro de los mismos países, no solo como región. Y entonces ante esos retos territoriales, justamente estos procesos de sistematización, de trabajo con comunidades resultan para nosotros, han resultado una herramienta estratégica para fortalecer capacidades locales y tejer respuestas colectivas frente a estos desafíos a través de los medios de comunicación. El programa de radio que llevamos desde hace 6 décadas y todos los proyectos que hacemos en las comunidades. Entonces, hay 3 retos específicos que nosotros como institución buscamos como plantear, preguntarnos, trabajar. El primero diría que es la construcción de puentes entre saberes, y eso lo pongo como un reto porque construir puentes entre saberes no significa solo conectar lo que producen las universidades, las instituciones, las organizaciones, las investigaciones, sino que también es reconocer todo eso que se pone en juego en las comunidades, todo lo que las comunidades ya saben, todas sus memorias, sus prácticas y sus formas de leer el territorio. Entonces, es ahí donde el ICQ entra a ser algo muy valioso que parte con la ciencia ciudadana. En el momento en el que valoramos que cuando la gente investiga su propio entorno, que cuando la gente hace las preguntas de lo que para ellos es valioso, es significativo, están ahí mismo haciendo un registro de lo que se vive en sus territorios, haciendo una observación sobre los cambios en el clima, en la cultura, en las políticas territoriales, políticas, culturales, y están generando un conocimiento que es igual de importante que el conocimiento académico. Y es ahí, desde ese conocimiento situado, donde nosotros asumimos ese reto de traerlo y conectarlo con el segundo que quisiera señalar, que tiene que ver con impulsar la participación y el liderazgo comunitario.
sobre todo nosotros en una región donde hacen falta tantos espacios para que las comunidades puedan influir y proponer sus propias agendas y que esas agendas tengan una real participación en los espacios políticos, de injerencia, de construcción de sociedad. Todo lo que nosotros podamos hacer para que a través de los medios de comunicación, a través de las prácticas locales comunitarias y a través de estar dándole un espacio al ejercicio de la cultura, son acercamientos que podemos hacer para impulsar esa participación y ese liderazgo comunitario. Y eso nos fortalece en uno de los retos quizás más fuertes de la región, que es la de participación ciudadana en la gestión del territorio y en la creación de las soluciones colectivas. El tercer reto que me gustaría señalar es el empezar a ver la comunicación como un instrumento de acción, no solamente como un ente que informa, que comunica, que tira puntos a escuchar y a seguir, sino un espacio desde donde se puede, donde las comunidades y las personas que hacen comunicación comunitaria, comunicación educativo-cultural, pueden fortalecer su propia identidad, su propio sentido de pertenencia, dibujar cómo son sus comunidades, cómo son sus territorios, cuáles son sus problemas específicos, qué es lo que les permite organizarse, enfrentar las tensiones territoriales en sus espacios con sus vecinos y vecinas, y hacer visibles todas estas demandas que, si no son atendidas, si no son escuchadas, generan más bien factores de inseguridad. Y en ese sentido, los medios de comunicación, tomar los medios de comunicación, que las personas puedan ahí poner sus prácticas locales y sus saberes, es una forma de gobernanza y de generar factores de protección comunitaria. Dentro de las estrategias que nosotros tenemos, quisiera señalar 4 específicas, que es poner el territorio en el centro. Es decir, nosotros cuando hacemos trabajo en las comunidades, hablamos de estos factores transformadores de la educación, que tanto ha señalado también Don Oscar en su producción, en donde trabajamos con diagnósticos participativos que permiten escuchar una multiplicidad de voces, reconocer esas tensiones que hay en el territorio, reconocer distintos ejercicios de violencia, de verticalidades, de disputas, de inseguridades, y aprender a entender las dinámicas culturales y las dinámicas de comunicación de ese propio territorio, que es muy distinto posiblemente al del territorio vecino. Y a partir de eso, trabajar con metodologías situadas. Incluso muchas de las metodologías que se han venido poniendo en práctica a lo largo de las últimas décadas en Centroamérica. Entonces nosotros como institución, a partir de estos diagnósticos de observar, de estar con las comunidades, diseñamos nuestras propias metodologías situadas que buscan pensarse a partir de esos territorios, a partir de esos procesos culturales y de comunicación de las comunidades. La tercera estrategia que trazamos es integrar la comunicación. De nuevo, y desde la línea que marcaba Romina, es promover el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión, como un proceso necesario para la humanidad, como una vía única, quizás, para llegar a una educación que sea transformadora, que sea de multiplicidad de voces, en donde no se baje simplemente una línea vertical, sino que se pueda construir y que se pueda también tomar en cuenta las voces de las distintas generaciones. En ese sentido, nosotros a través de los medios de comunicación y el acceso a la tecnología, buscamos para que se vuelvan recursos, para que nos permitan construir las narrativas comunitarias, que nos permitan desde ahí construir la historia de nuestras comunidades, de la forma en la que las propias comunidades a lo largo del tiempo se van narrando y cambiando. Y el último y fundamental para nosotros, y una de las razones por las cuales este día de hoy existe, es la articulación. Ningún proceso se sostiene solo, ninguna comunidad sobrevive en soledad, ninguno de nosotros podemos estar si no estamos en conjunto y en comunidad. Entonces, una de las cosas principales para nosotros del ISECU es justamente esto, poder seguir creando alianzas, espacios de escucha, espacios donde nos podamos ver,
donde nosotros también como instituciones podamos empezar a dialogar cuáles son los retos que estamos teniendo en el trabajo en el campo, en las instituciones, y aprovechar también los recursos que cada una de las distintas instituciones tiene. Y eso es como una de las estrategias que nosotros tenemos y que queremos fortalecer desde el ISECU para justamente seguir sistematizando, seguir haciendo promoción de derechos, es articularnos con ustedes y con las comunidades. Y bueno, nada más, dentro de todo esto también situarnos nosotros, ISECU, en estos procesos ante los retos y las estrategias como constantes aprendices de las comunidades y de las propias transformaciones históricas, culturales y de los medios de comunicación, ¿no? Como que es son todos actores que siempre están en movimiento, y el reto es justamente eso, ver cómo vamos innovando, ver cómo vamos observando, cuáles son las necesidades, por dónde se está moviendo, si ya, ¿verdad? ¿A qué nos tira la radio? ¿A qué nos tiran los celulares? ¿A qué nos tira el internet? ¿A qué nos tiran las redes sociales? Y en lugar como de tenerles miedo, sino más bien buscar cómo esos medios de comunicación pueden volverse también factores de protección, factores de comunicación, estrategias para el fortalecimiento de la ciudadanía y la gobernanza desde cada uno de los territorios. Muchas gracias a las personas que participaron en esta mesa, y un especial agradecimiento a don Oscar, que nos acompañó hoy, que toda su producción ha sido, en lo personal para mí, un mapa que uno va siguiendo para poder encontrarse a uno mismo como facilitador, pero también como persona, y también para poder sentar plataformas para poner voces de las comunidades en los procesos en los que uno está participando o liderando. Y creo que todas las personas que estamos acá también ha sido una especie de mapa a toda su producción, y un agradecimiento personal muy profundo. Y a todas las demás personas también que nos acompañaron, Marcela y Romina, muchas gracias. Un espacio muy enriquecedor, creo que para todas y todos que estamos acá. Y quiero pedir un aplauso a esta mesa para... Vamos a abrir un espacio de preguntas. Preguntamos y después las personas responden. Sería más sencillo de poder facilitar este espacio de preguntas. Entonces, adelante. No sé si alguien quiere compartir algo, comentar, alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, me presento. Yo soy Catalina Trejos y trabajo en una organización justo en temas de programas de formación en comunicación en territorios rurales e indígenas en Centroamérica. Tenía como, bueno, una pregunta, primero agradeciendo mucho también la experiencia de don Oscar. Creo que todos y todas hemos aprendido mucho de temas de sistematización. Entonces quería como preguntar desde el ISECU, ¿cuál ha sido como esta experiencia que han tenido en sistematización de procesos? Me ha parecido muy interesante el archivo que tienen de digamos, la respuesta, como todo este archivo de información, pero sí, como en la práctica y a partir de esta enseñanza también de don Oscar, ¿cómo lo han, pues, sí, cómo lo han puesto en práctica? Muchas gracias. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez y trabajo en el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, el ICER. Es un honor para mi persona y para mi compañero Alejandro que nos hayan invitado, porque, bueno, para nadie es un secreto que el ICER viene siendo como un primo del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Desde aquellos estudios que estaba haciendo el padre Franz Sattenbach con el ICQ en los años 70, pues a razón de una pregunta que sale, pues nace 12 años, bueno, en el 73 nace la institución nuestra. Dentro de todo el tema de la educación en las zonas rurales, bueno, nosotros lo vimos día a día con las emisoras culturales, con las 15, nos enfrentamos a muchos retos. Uno de los más grandes es el avance de la tecnología
y cómo seguirle llegando a la gente, ¿verdad? Y la juventud también, que bueno, para nadie es un secreto que lo que es la radio de antena, la radio tradicional, la radio de FM, pues va quedando como de lado, lamentablemente. ¿Cómo han hecho ustedes para mantenerse y para también de alguna forma, al igual que nosotros, para irse actualizando y poderle llegar siempre a gran cantidad de personas de que son la audiencia, ¿verdad? Y que es tan importante que le llegue todo ese conocimiento a través de los programas radiofónicos por un lado y por supuesto a través del material escrito. Esa sería la pregunta. Bueno, a mí me gustaría resaltar dos cosas. Una que había dicho Marcela, en el sentido de que se coloca el territorio en el centro, y esto quiere decir colocar a la gente en el centro. Y un elemento que planteó Romina sobre la articulación, que siempre hay que estar pensando en que esto supone vínculos y articulación entre los distintos elementos, los distintos factores, y creo que ese es el gran desafío también que tenemos para poder articular nuestro trabajo teniendo a las personas en el centro, porque eso es lo que va a suponer que las personas con las que trabajamos sean efectivamente los sujetos protagónicos de las transformaciones. Quien hace trabajos de formación apoya esos procesos de transformación, pero no somos los sujetos protagónicos únicos de ese proceso. Y entonces, tomando en cuenta esos dos elementos, resaltar que los territorios y las personas sean los sujetos y que los distintos esfuerzos se articulen. Bueno, hago un comentario aquí al primo que acaba de intervenir, el compañero de ICER, para contar una anécdota. Cuando nosotros nos tocó empezar a trabajar aquí en Costa Rica y veníamos desde Sudamérica a trabajar en algunos proyectos que todavía no sabíamos muy bien qué cosa iba a ser, alforja, etc. Entonces, yo no sé, creo que fue don Manuel que nos invitó a una reunión con el ICER y el ICECU, diciéndonos: estas son las organizaciones que hacen educación popular aquí en Costa Rica, en Centroamérica. Y ahora nos volvemos a encontrar hoy día. Y bueno, qué bueno que estamos también formando parte de esta celebración de los 61 años, que no es que aquí termine, sino que más bien continúa siendo un gran desafío para que esos retos nos sigan alimentando, nos sigan desafiando, y volver entonces a agradecer al ICECU por esta invitación y a comprometernos con ustedes en seguir desarrollando nuestras prácticas y seguir aportando lo que podamos, sabiendo que la sistematización igual va a ser siempre una de las maneras de construir aprendizajes que tenemos que colocar como parte de nuestro quehacer. Así que mil gracias por la invitación para ir avanzando a otros 61 años más, y ojalá que podamos celebrarlo también juntos y juntas, sí. Okay. Sí, gracias. Bueno, con respecto a los procesos de sistematización que hacemos en el ICECU,
Yo creo que justamente este espacio y un poco como lo que nos estamos preguntando a partir de esto que nos ha movido a celebrar 61 años, es justamente eso, ¿no? Pensar también en los procesos de sistematización, ver lo que se ha hecho en la institución y ver lo que podemos empezar a hacer, articular y a sistematizar. A lo largo de estas 6 décadas, un proceso de sistematización impresionante, como vos lo decías, Catalina, ha sido el archivo de preguntas y respuestas, que de hecho es declarado Memoria Patrimonio del Mundo de la UNESCO y que está a disposición de consulta y que ha tenido una rigurosidad única, digamos, como archivo, de ir sistematizando cada una de las preguntas que han entrado a lo largo de estas 6 décadas en categorías, en un espacio, y que esas mismas preguntas, al estar sistematizadas, permiten responder preguntas que nos siguen llegando ahora. Entonces, es un archivo actualmente, ahora vamos a ver lo que está sucediendo con el archivo hoy, pero siguen ingresando preguntas todas las semanas. Y eso sigue alimentando ese proceso y se siguen sistematizando esas preguntas. Tenemos una red de personas investigadoras que siguen trabajando el sistematizar esas preguntas. También hemos hecho procesos de sistematización virtuales, digamos, a disposición, en donde algunos de esos trabajos los hemos transformado en audiovisuales que puedan como sistematizar y resumir en otros formatos lo que la gente ha preguntado y lo que se ha contestado. Y con los procesos ahora de comunidades estamos justamente trabajando, también con apoyo de la UNESCO, estamos iniciando un proceso para sistematizar justamente las metodologías que hemos ido diseñando para el trabajo de campo del proyecto Clima Cámaras Acción, con el objetivo que pueda terminar una publicación de procesos de metodologías de trabajo de campo con personas adolescentes, que en este proyecto Clima Cámaras Acción se liga el trabajo de personas con adolescencias sobre la crisis climática. Entonces, estamos sistematizando esos procesos para que puedan quedar herramientas a disposición de personas educadoras, personas facilitadoras de trabajos comunitarios o las mismas personas adolescentes que quieran replicar justamente estas metodologías y que puedan tener esas herramientas. Muchas de esas también han sido inspiradas en algunas de las publicaciones de don Oscar. Pero definitivamente es un proceso el de sistematización y es algo que nos traemos y por eso también esta mesa y el traer a don Oscar, que lo hemos tenido muy presente en estos tiempos, el estarnos cuestionando cómo sistematizar y cómo hacer que esa sistematización no quede engavetada, sino ponerla a favor de las personas, y así es como estamos haciéndolo con los medios de comunicación a los que tenemos acceso y ahora también buscando estas publicaciones, regresar a estas publicaciones impresas. Y con respecto a nuestro primo del ICER, que nos alegra muchísimo que hayan estado aquí, también toda la coordinación que tenemos en conjunto para las radios, pues definitivamente lo que usted plantea sobre la radio, qué va a pasar con estos nuevos proyectos que vienen, yo creo que pues respuestas no tengo. Más bien lo que creo que es fundamental y que también es algo que hemos estado discutiendo en la institución es cómo nosotros como instituciones que trabajamos en procesos de educación, en procesos de formación, en procesos de educación rural, en contextos comunitarios, cómo podemos ser un tejido institucional para que las radios comunitarias y educativas, que son fundamentales en nuestra región, en nuestro territorio, puedan seguir fortaleciéndose y más bien acercarnos a esos espacios, acercarnos a esas radios y preguntar o ver qué proyectos podemos hacer
para apoyarles? ¿Cómo podemos hacer que esas radios locales, comunitarias, gestionadas por una comunidad, no se sientan tan solas, no tengan tanto miedo ante el internet o ante los podcasts o ante lo otro, y ver cómo hacemos procesos híbridos en donde puedan replicarse sin que tenga que dejar de existir la radio, ¿verdad? Para no negar que sí hay una población que escucha radio. Nosotros o sea, somos testigos diarios de eso, y que esa población no debería ser enemiga de la que no escucha radio, ¿no? Sino, entonces yo creo que aquí el reto es pues, políticas públicas y articulación interinstitucional con las comunidades, con la gente que está trabajando eso, para apoyarles, para ponernos a disposición, para ponernos al servicio y aprender desde ahí qué es lo que necesitan y cómo les ayudamos. Bueno, a ver, mientras estaban conversando, yo reflexionaba sobre la importancia que tienen estas experiencias de sistematización para visibilizar la educación rural y colocarla como una prioridad, no solo para nuestras comunidades, para nuestras sociedades, sino para las políticas públicas. En general, en los sistemas educativos es muy baja o inexistente la distinción entre políticas educativas para áreas, para áreas urbanas y rurales. Realmente están hechas mucho más para áreas urbanas, ¿verdad? Con muy baja participación de las áreas rurales, y con esto hablo de todos los miembros de comunidades educativas, incluso de gobiernos locales. Entonces creo que la sistematización, y viniendo también, me parece que esto es toda una, reflexionando, es toda una experiencia también de teoría de cambio, de incidencia en las políticas públicas desde la educación popular a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos poner en la mesa la educación rural? Hay países que tienen cerca del 60% de su población de educación rural y no tienen políticas educativas rurales. Y cuando tienen las estadísticas, si ustedes miran estadísticas educativas también de otros temas, y el área rural tal cosa, ¿no? Pero todo se concibe desde otros lugares. También mencionar la importancia de la educación y a lo largo y ancho de la vida. Y esto también tiene que ver con cómo miramos la educación popular de la mano de la humanización de la educación, que tiene que ver con esa educación relacionada con los territorios y con su desarrollo y con el bienestar de las personas. Cuánto la educación recoge los saberes, los conocimientos de esas poblaciones, y cuánto la educación puede devolver también a esas poblaciones para seguir dialogando, enriqueciendo y seguir compartiendo y haciendo crecer esos conocimientos, y también democratizarlos. Creo que las experiencias de sistematización, y al menos nosotros en este apoyo que estamos empezando a brindar, y también con toda una experiencia que venimos haciendo en los últimos años de aumentar el trabajo en la sistematización, no solo de políticas educativas, sino tenemos una experiencia muy concreta en Honduras con escuelas técnicas públicas rurales, donde lo primero que hemos preguntado es: ¿podemos ayudarles a sistematizar el modelo que tienen un modelo? ¿Podemos ayudarles a sistematizar las iniciativas de estas escuelas? ¿Podemos ayudar a sistematizar las prácticas pedagógicas? ¿Podemos ayudar a sistematizar la experiencia de cada, entre comillas, miembro o usuarios del modelo, ¿no? Los miembros de las comunidades educativas, con la familia? ¿Podemos saber qué sienten, qué les pasa, no solo el proceso frente a esto, ¿no? Y cómo sienten esa educación a lo largo y ancho de la vida? Entonces, revalorizar también el rol que tiene la sistematización para la incidencia en las políticas públicas, y también para darle protagonismo a las comunidades, y a su vez para democratizar el conocimiento. Si no, los conocimientos empiezan a segmentarse, empiezan a fragmentarse, ¿verdad? Y yo solamente concluir también con esto de la priorización en las políticas públicas y en la educación rural, no hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿verdad? Creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, y entonces el derecho a la educación y la educación a lo largo de la vida tienen que ver con pensar que esos derechos y esa educación la merecemos todo por igual, ¿verdad? Y que la calidad es la pertinencia y la relevancia y la posibilidad de hacer realidad tus identidades, tus culturas y tus historias para poder seguirlos
replicando, ¿no? Eso es un derecho también. Bueno, muchas gracias por las respuestas y los comentarios. Como comentario de cierre, creo que quiero rescatar la necesidad de posicionarnos, desde ser reflexivos y reflexivas, tanto desde como personas, como organizaciones, en estos espacios donde estamos trabajando en los territorios, y tener en cuenta eso que decía Marcela, construir esos tejidos y saber que hay distintas formas en las que la gente puede participar, y eso es necesario divulgarlo, ¿verdad? Sistematizarlo, y que muchas veces en proyectos, que al menos es el campo en que muchos estamos acá, se realizan cosas que a veces no son ni sostenibles en el tiempo y ni se sistematizan, sino que quedan ahí, y esto es tan necesario de poderlo documentar para replicarlo en otros espacios y poder construir esos tejidos en cuanto a democratización del conocimiento y de la educación. Muchas gracias y cerramos esta mesa. En Centroamérica y en el fortalecimiento del pensamiento en nuestra región. Así que le vamos a dar un reconocimiento en agradecimiento a su aporte a la educación popular y al intercambio de saberes. Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura rinde homenaje a Oscar Cara Holiday por su invaluable aporte a la educación popular y a la sistematización de experiencias que han enriquecido las prácticas sociales y ampliado nuestras visiones del mundo. Con admiración y gratitud por su legado, San José, Costa Rica, noviembre 2025. Es verdad que la diabetes se puede curar completamente porque han descubierto... ¿Por qué las gallinas son torpes para volar? ¿Será que el proceso de domesticación les hizo perder la habilidad de volar? Oigamos la respuesta. En los últimos años, gracias al Internet, a las computadoras y a los teléfonos inteligentes, ha ido cambiando la forma de escuchar radio. También ha cambiado la forma en que las personas nos preguntan, pues la mayoría de las personas utiliza las plataformas digitales. Hola, mi nombre es Douglas Ríos, les escribo desde Darío, Matagalpa, Nicaragua. Buenos días, soy Marta Torres del municipio de San Jorge, departamento de Arriba. Muchas felicidades porque ustedes transmiten ese conocimiento que necesitamos a veces, conocer más de algunas cosas que desconocemos. Hola, mi nombre es Emma Toruño Méndez y tengo 8 años. Vivo en Moravia, Costa Rica. Hola, mucho gusto en saludarlos. Habla Alejandro Castellón. Un placer y un privilegio brindar información que fue muy útil para mí. Quisiera saber si los esfuerzos por revertir el cambio climático ya están dando resultados y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se puede comprobar? Esta es la consulta que nos envía por correo electrónico don Alfredo Barahona desde Cantón La Isla, Metapán, El Salvador. Oigamos la respuesta. El cambio climático sucede porque en la Tierra y los océanos está aumentando la temperatura año con año. Hay que tomar en cuenta que los resultados de los esfuerzos para combatir el cambio climático no se ven de un día para otro. Pueden durar muchos años y hasta décadas en notarse. No se espera que los fenómenos naturales extremos desaparezcan pronto, pero sí que lleguen a ser menos agresivos.
Por eso, estos pequeñísimos avances deben animar a los gobiernos y a todas las personas a aumentar las medidas para aprovechar la oportunidad que aún tenemos de proteger nuestro planeta de las consecuencias del calentamiento global. Toma uno. En Guanacaste, tierra mía, llena de sol y de aurora. Creo que es importante que hagamos estos talleres porque aprendemos mucho sobre cómo está el mundo ahorita. Bueno, aquí en Coajiniquí sucedió una inundación que se llamó la tormenta Ney. Aquí estábamos en alerta roja. O sea, no teníamos el conocimiento de que eso iba a pasar. Muchos perdieron su casa. También lo que es la sequía. Muchos agricultores no encuentran trabajo por lo mismo, porque todas las cosechas se secan. Lo que más me gustó del taller fue que nos divertimos haciendo actividades bien bonitas. Lo que más me gustó del taller fue convivir con personas nuevas. Por ejemplo, a las disciplinas de noveno, a ellas casi no les hablaba, pero ya las fui conociendo y son buenas notas. Digamos, porque en Google o algo así, a veces no plantea cómo es en realidad el área donde vivimos, entonces nosotros dijimos cómo era en realidad. Olvidemos eso. Si los manglares desaparecieran, las comunidades también se quedarían sin una de las barreras de protección para mitigar la erosión del suelo. Les agradezco a ustedes bastante porque tomaron en cuenta Coajiniquí cuando muchas personas no lo hacen. Y también agradezco que hayan venido porque la verdad he aprendido mucho sobre los talleres. No se dice. Todo fue grabado en mi casa. Uno en Costa Rica escucha muchos lugares turísticos, playas, sí, pero casi nunca, bueno, por lo menos yo no he escuchado de manglares. Ustedes Coajiniquí y nosotros no. Siento que es muy importante brindarle lugar a los adolescentes para hacer este tipo de cosas, porque afuera de que si estamos aprendiendo de clima o de cámaras o de lo que sea, también estamos conviviendo con otros adolescentes, que es súper importante, más nosotros que somos la generación de pandemia, o sea, a mí me cuesta socializar. Me gustó que me enseñaron a grabar, a tomar fotos. Y también a la vez estamos enfocándonos en la tecnología. Creo que está como por allá del río. Ahora que lo pienso, sí ha hecho mucho calor últimamente. Me genera como un tipo de conciencia para un futuro luchar por esos derechos y que se haga justicia en serio toda esa parte ambiental. Porque al final del día nos afecta a todos el cambio climático y las demás cosas, o sea, no es algo de solo tuyo, no es algo solo mío, es algo de todos. La experiencia que tenemos a la hora de poder grabar, de poder convivir todos juntos. Porque en este taller ya vos no decís, mira, tengo un taller, no, ya vos decís, mira, voy a ir a la biblioteca porque yo ya quiero ir a hacer esto. Yo siento que es un taller bastante importante y muy bonito. Uno, porque une a la comunidad. Dos, porque enseña muchas cosas que uno, aunque cree que lo conoce bastante, jamás lo hubiera sabido antes. Digamos, en los colegios nos enseñan. También haciendo más talleres así, porque yo creo que así a la generación de ahorita, a un futuro van a tener más conciencia sobre eso. Yo siempre he sido una persona que dice de que los adolescentes tienen potencial, simplemente no hay un lugar a donde se los den. Ustedes lo hicieron perfectamente, entendieron el trabajo y de todo corazón se los voy a agradecer. Que llegue a más comunidades, esto debería ser algo que se haga en todo Costa Rica, todo el mundo debería tener más información del cambio climático. Yo creo que el toque está en poner el amor y en hacer algo nuevo, porque imagínense ustedes ponerse los zapatos de salir a su comunidad y grabar. ¿Cómo cuidar nuestro planeta con solo un teléfono? Que el teléfono que andan todos. ¡Acción! Bueno, en realidad ICQ me sorprendió. Al principio nunca me imaginé que tenían tanta gama de
de información, de investigación. Es un instituto consolidado. Me llamó bastante la atención que es a nivel centroamericano. Me parece que eso tiene muchísimo de potencia porque puede replicarse lo que se hace, lo que ustedes hacen en Costa Rica en otros países, y además tiene muchísimo provecho porque brindan servicios audiovisuales a las personas que no les gusta leer. Entonces, por medio de una cápsula informativa, por ejemplo, pueden aclarar dudas. El agua tiene memoria. La gente, ¿verdad? La gente que te va a apoyar, la gente que te va a animar, la gente que va a hacer su compa en esto, porque es un trabajo que uno no puede hacer solo y que entre más nos aislamos en esto, más perdemos esperanza. Ha generado que nosotros los agricultores nos cuesta mucho sembrar. Toda agua corre, todo plástico contamina. ¿Qué contamina más? ¿Los eructos de las vacas o los pedos? Me hace feliz la rutina, no es una rutina para mí, sino es levantarme cada día y estar en el campo y vivir lo que aprendí desde pequeña, estar aquí con los animales, compartir, alimentarlos el día a la vez y estar compartiendo con ellos durante el día. Claro que sí, tú sabes que por la plata baila el mono. Claramente. ¿Y usted qué cree que es el mayor problema para el bosque nuboso? El cambio climático. Tenemos muchas especies en el bosque nuboso que están a punto de desaparecer, algunas ya desaparecidas debido al cambio climático. Que para mí el cambio climático es simplemente obra de Dios. Uy, vea lo que me salió en Insta. Menciono esto porque hay gente que dice, ¿qué es Monteverde? ¿Quiénes son Monteverde? ¿Quién puede decir yo soy de Monteverde? Ser monteverdense no es solamente vivir acá. ¿En qué comité está usted involucrado? ¿En qué ha trabajado? En unas horas nos acercaremos a los vecinos de San Luis a consultarles cómo les afectó el derrumbe o cómo vivieron ese terrible y trágico desastre climático. Bueno, el más limpio es como caminar. Sí, o una bicicleta. Al final del día, el agua siempre ha sido una biblioteca de recuerdos. Sin embargo, no todas las empresas piensan igual. Para inicio con esta segunda mesa, experiencias ICQ, trayectoria, impacto y retos, para dialogar un poco sobre las experiencias desarrolladas y su impacto en la región. ICQ, con más de 6 décadas de trayectoria, como hemos comentado, es un espacio de encuentro de saberes donde se co-construyen realidades a partir de procesos comunitarios, la investigación y la difusión accesible del conocimiento. Aquí vamos a plantear algunas preguntas que buscan aportar voces directas desde la experiencia institucional y también de las personas participantes de los proyectos, donde están presentes los proyectos del ICQ, para reflexionar un poco sobre estos retos, las oportunidades y los impactos socioculturales del ICQ en los territorios. Primeramente vamos a conversar un poco con Daniel Bonilla, el encargado del Departamento de Correspondencia, que como hemos comentado, el programa, digamos, a la respuesta, los resultados de este llevan a un archivo, ¿verdad? Pero antes de un archivo llegan las preguntas. Entonces queríamos conversar un poco con usted sobre cuál es el papel, ¿verdad?, de este lugar, del Departamento de Correspondencia, y cuáles son los principales resultados que se han sistematizado con la información aportada por las personas que escriben estas preguntas y escuchan también el programa, digamos, la respuesta. ¿Y qué nos dice esto sobre la audiencia? Bueno, muchas gracias por estar acá con todo el equipo del ICQ. Bueno, explicar primero que el Departamento de Correspondencia es donde llegan las preguntas que pueden también ser transmitidas en el programa, digamos, la respuesta. Este servicio de preguntas y respuestas pues lo tiene el ICQ desde hace 60 décadas, al igual que 60 años, al igual que el programa de radio, que este año pues tiene ya 61 años, ¿verdad?
Entonces todas estas preguntas de cualquier tema que se pueden imaginar llegan primero a este departamento de correspondencia, y cuando son revisadas por un equipo y ya están listas, pues se envían de nuevo a través de este departamento a las personas que enviaron las preguntas por diferentes medios como Facebook, WhatsApp, cartas de vez en cuando, correo electrónico, entre otros. Estas preguntas se anotan en una clase de fichas, y en estas fichas también se ingresan los datos personales de las personas, y esos datos pues es lo que hemos venido trabajando en este año y en los siguientes, para sistematizarlos y de ahí obtener estadísticas que nos permitan generar diferentes proyectos. Entonces yo les traía dos gráficos. Este es el primero, de cuáles países llegan las preguntas que ingresan al ICQ. Como les dije, son preguntas de cualquier tema que se puedan imaginar, y como les comenté, muchas de estas se transmiten por el programa de radio. En estos 2 años, 2024-2025, han llegado un total de 4.744 preguntas, y vienen mayoritariamente de Costa Rica y de Nicaragua. Pero la población que utiliza este servicio es totalmente o mayoritariamente centroamericano, y tenemos algunos datos de otros países como Estados Unidos, España, Canadá, pero son personas migrantes, ¿verdad? Entonces que han salido de Centroamérica y que se han trasladado a estos países, y que mantienen un contacto con el ICQ por diferentes medios, y que ya conocían el programa o que ya conocían y todavía adquieren el libro Almanaque Escuela para Todos. Luego tenemos otro gráfico que los numeritos casi no se ven por ser un mapa amplio, y lo que hemos estado trabajando con estos datos que tenemos en las fichas es ver las provincias y los departamentos centroamericanos específicos de donde llegan las preguntas, y esto nos da claridad de qué localidades no nos escriben, ¿verdad? No nos están enviando preguntas. Tal vez nos pueden escuchar en radio, pero quizás no nos escriben, como algunas en Guatemala, en Honduras, Belice, que llega muy pocas preguntas, y regiones al norte de Honduras, fronterizo con Nicaragua. Y de nuevo en este gráfico lo que se nota es que la mayoría de las preguntas pues vienen de Costa Rica, especialmente de San José, no solo del casco central, sino también de Pérez Celedón, y una franja amplia en Nicaragua, que coincidiría, si pasamos al siguiente gráfico, con las emisoras. En estos momentos tenemos un total de 80 emisoras aproximadamente en Centroamérica que amablemente transmiten el programa de radio, y empezar a trabajar estos datos nos permite ver las regiones en las que no tenemos contacto con radioemisoras, ya sea FM o AM, o radioemisoras digitales. Por ejemplo, en todo este sector de Honduras, en Guatemala, y ver esta región en Nicaragua también que está en la que no tenemos una emisora que transmita el programa. Entonces, para ir cerrando, creo que empezar a sistematizar estos datos, el objetivo es ir hacia atrás, porque tenemos muchos datos por sistematizar y algunos por digitalizar. Entonces el objetivo es conocer estas dinámicas locales, para ver si a futuro podemos establecer proyectos que permitan
difundir el trabajo del ICQ en estas localidades, no solo el programa de radio, sino también establecer contactos y puentes que nos permitan generar nuevos proyectos como Clima Cámaras de Acción o cualquier otro. Y en lo personal lo que a mí me muestran estos datos también es que el trabajo del ICQ sigue vigente y que hay todavía muchísimo por hacer, y pues esa es la tarea que tenemos en estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora vamos a conversar un poco con Iván desde el proyecto de Oigamos la Respuesta, desde su participación en el Instituto Centroamericano para la Extensión de la Cultura. ¿Qué elementos hacen que este programa de Oigamos la Respuesta sea único en la región y que haya estado sostenible, se haya sostenido durante 6 décadas? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por venir también a acompañarnos. Antes de contestar la pregunta, yo nada más quisiera hacer una introducción rápida de que, bueno, yo vengo de una zona rural también, fuera de San José. Entonces cuando yo llegué por primera vez al ICQ en el 2018, digamos, yo recordé mucho mi infancia. Digamos, yo vengo de una familia campesina también, que de niño el libro de Escuela para Todos era algo muy importante. Yo no conocía el programa de radio, o sea, mi abuelo era fan del radio, pero él también sí era fan del programa, pero yo nunca lo escuché. Cuando llegué al ICQ en el 2018 y bueno, empiezo a descubrir el mundo del ICQ al interno, yo digo, wow, o sea, hay mucho potencial, y hoy que estemos haciendo esto me alegra muchísimo de que se pueda hacer esta actividad y que se generen conectes, digamos, para que la institución pues pueda seguir a flote. Ahora sí, volviendo a la pregunta. Yo creo que el programa es único en diferentes aristas, o sea, tiene mucha riqueza cultural. Bueno, yo estuve por 3 años en el estudio editándolo, entonces yo escuchaba todas esas preguntas, escuchaba las respuestas, escuchaba los nombres de las personas que hacían las preguntas también, entonces eso era súper valioso, las regiones desde donde se hacían esas preguntas, y luego cuando nos llegaban los comentarios también, o sea, los comentarios en ese momento estaban muy fuertes en Facebook, entonces ver un comentario de una persona oyente que había hecho su pregunta y decir cómo le había servido esa respuesta para enfrentar su problema era muy gratificante también. Entonces yo creo que parte de esa característica única, yo creo que es un puente de conocimientos, un puente cultural. A nivel interno también decimos mucho que es como poner a conversar a la gente, porque digamos una persona en Guatemala hace una pregunta, alguien en Panamá la escucha y dice, ah, mira, esa respuesta a mí me sirve, pero aquí en Panamá quizá hay que cambiarle esto, esto y esto. Entonces la respuesta más bien se hace más grande, cambia, se transforma, y los conocimientos se enriquecen, que yo creo que eso es muy valioso. O sea, no es un solo conocimiento, son saberes que van cambiando, y el programa de radio, yo creo que eso es parte de esa característica tan valiosa que lo hace ser tan fuerte, que se mantenga en la región por 6 décadas. Y bueno, la pregunta que hizo mi compañero, el primo, del ser antes, yo también quisiera agregar un poquito sobre eso, porque a nivel interno, esa pregunta que planteaste es un reto muy grande que desde hace varios tiempo hemos venido dialogando. Y yo creo que hay como ciertas luces de hacia dónde podemos ir. Yo creo que hacer proyectos como Clima Cámaras de Acción y que se puedan unir, como digamos la respuesta, por ejemplo, por ahí a mí me parece que hay un futuro bastante claro. Entonces yo creo que es eso. También algo que hemos notado mucho es el amor que la gente le tiene al programa. Entonces yo creo que eso es parte de esa característica única. Cuando nos escriben y nos dicen hay una identificación muy grande con el programa y mucha confianza. Entonces yo creo que por ahí va esa respuesta. Hay una cuestión de confianza, de credibilidad, de amor, de cariño, y pues para mí es un orgullo, también para mi mamá y para mi papá.
Así que muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por acercarnos un poquito al trabajo de la institución y transmitirnos ese cariño, ¿verdad? De lo que se siente el trabajar en el programa. Ahora vamos a irnos un poco a las experiencias en los territorios en donde el ICQ trabaja los proyectos. Vamos a comenzar con Betsy un poquito. Ella estuvo en la primera edición de Clima Cámaras Acción en Pajiniquil. Y te tenemos dos preguntas, claro. Como estudiante de una comunidad rural, ¿qué impactos ha tenido para sus procesos educativos de haber participado en el proyecto? ¿Y qué rescata de la forma en que se imparten los talleres? Bueno, mucho gusto. Para mí es un placer estar aquí y compartir con ustedes, porque que me hayan tomado en cuenta significa muchísimo, muchísimo para mí. Bueno, como estudiante de una comunidad rural, para la comunidad es un orgullo y un éxito que nos hayan tomado en cuenta las personas del ICQ en Clima Cámaras de Acción, porque como es tan alejado, no es un lugar muy lejano del mapa, ¿verdad? Que no todas las personas lo ven y no es muy conocido. Antes, ahora sí. Bueno, en mi educación fue un éxito. La verdad, todos los que estuvimos en el taller aprendimos demasiado y agradecemos sumamente, demasiado, enormemente a todos los chicos que impartieron, ¿verdad?, el taller. Para nosotros fue muy bonito y al principio admito que nosotros aceptamos el taller para salir de clases, para no estar ahí en eso tedioso, ¿verdad? Estar en clases, pues lo hallamos como una forma de no recibir matemáticas, español, inglés, ciencia. Pero conforme pasó, ¿verdad?, los meses, vimos lo interesante que era el cambio climático, cómo usar las cámaras, la audio, todo, ¿verdad? Lo vimos muy importante y más bien nosotros le escribíamos, ¿cuándo viene? Ya queremos otra vez otro taller, pero ya no para perder clases, sino para saber más. Fue muy bonito porque hicimos cortometrajes, ¿verdad?, que todo era relacionado a la comunidad y cómo el cambio climático afectaba, con llenas, sequías, ¿verdad? Y fue muy bonito, la verdad. Aprendimos a usar herramientas como las cámaras. Bueno, yo en la vida había visto una cámara y ahí la conocimos todos. De hecho, empezamos a usarlas, empezamos a entrevistar a personas de la comunidad que pensamos que nos iban a apuntar, pero todos fueron apuntados, señores, adultos mayores, jóvenes y profesionales también, como maestros, todos estaban orgullosos y eso fue un gran avance. Desde ese momento, muchas asociaciones después del ICQ tomaron en cuenta Coajiniquil y eso fue un orgullo también, porque al no tener a Coajiniquil presente en muchas cosas, y ahora gracias al ICQ que nos dio a conocer, muchas asociaciones también, ¿verdad?, llegaron a apoyar y así. Y tal vez ya respondiste un poquito, creo que en relación a eso, pero creo que sería interesante que nos comentes cómo cambió tu percepción hacia los ecosistemas, el ambiente después de estos talleres, y si nació entre tus compañeros y compañeras también involucrarse a otros proyectos o iniciativas que hay relacionadas a la comunidad y al ambiente en Coajiniquil. Bueno, a mis compañeros y a mi persona nos ayudó un montón, ¿verdad? Porque antes nosotros no veíamos a fondo lo que pasaba en realidad en el pueblo, o tal vez lo veíamos, pero no le tomábamos mucha importancia hasta que llegaron ustedes, ¿verdad? Y nos vimos más que todo cómo se ocasionaba eso, por qué el cambio climático, porque muchos pues decimos que porque es un fenómeno natural, porque en sí es, pero no, porque nosotros somos culpables de muchas cosas, ¿verdad? El pueblo era muy desordenado con las basuras, las quemas y todo eso, y ya pues nosotros vimos eso y nosotros empezamos a orientar a otros estudiantes a que no lo hicieran, ¿verdad? Y gracias al taller yo tuve muchas oportunidades. Ahorita estoy en un proyecto de estudiantes del océano que investigamos tortugas, también tiburones y otras asociaciones que me han tomado en cuenta, ¿verdad?
para grabar buceos. También ahorita estoy en un proyecto con el Festival del Océano. Yo andaba con Daniel y unos muchachos de la asociación me propusieron que si les podía ayudar a grabarles en unos buceos marinos, ¿verdad? Grabando ballenas y tiburones. Y para mi educación fue un éxito, porque gracias a ello yo pude desenvolverme más. Antes yo, qué pena hablar, pero ahora ya me desenvuelvo un poco mejor y ya no me da tanta vergüenza, ¿verdad? Y ya puedo hablar en una cámara, donde sea, no importa. Y también me motivaron a hacer un documental. Ahora nosotros actualmente estoy haciendo un documental entrevistando a señores para que personas de otros lados puedan conocer más las culturas y lo que nosotros hacemos en Coajiniquil, cómo es la historia, cómo era antes y cómo está actualmente, ¿verdad? También agradecerles grandemente al ICQ porque hace poco el pueblo se inundó y ellos nos apoyaron, ¿verdad? Yo le comuniqué a Marce, creo que fue, y yo, ay Marce, vieras que varias familias perdió cosas, sus casas y todo eso, ¿verdad? Y ellos hicieron una recolecta con la gente, ¿verdad? Ellos publicaron en sus redes y todo, y gracias, ¿verdad? A ellos se recogieron que ropa, que víveres, que pañales para niños, y ellos lo mandaron a Coajiniquil, y eso se desplazó por todo el pueblo. Gracias, Betsy. Siguiendo la línea, la misma cámara de sección, Marcela, la coordinadora del proyecto, tal vez si nos cuentas un poquito rápidamente cómo nace, ¿verdad? Y cuáles han sido las diferencias metodológicas más significativas que el proyecto ha adaptado para las necesidades en cada comunidad, sabiendo que han habido 3 ediciones de esto. Betsy es parte de una, y en qué hace diferencia, ¿verdad?, de la de Coajiniquil con la de Monteverde, la de Moravia, que han adoptado, ¿verdad?, en la metodología. Solo aclarar que lo de la recolecta y la organización de apoyar a la comunidad no fue iniciativa nuestra, fue iniciativa de Betsy, y Betsy fue la que se encargó de gestionar todo y solo nos pidió apoyo. Ella fue la que se encargó de gestionar los transportes que recibían los víveres. Ella armó una lista de cuáles eran las familias que necesitaban ayuda y qué ayuda necesitaba esa gente, y la hizo llegar y coordinó los transportes. Nosotros solo la acompañamos, pero ella fue la que hizo toda la organización en la comunidad de este evento climático. Y bueno, de clima cambio de sección, me gustaría contar que el proyecto tiene 5 etapas. La primera son las giras de investigación y de campo, donde trabajamos pues, para conocer la comunidad. Hacemos un diagnóstico, escuchamos si hay tensiones, cuáles son los factores de protección, ¿verdad? Tratamos de estar ahí. Eso generalmente nos lleva aproximadamente unos 3 meses de acercarnos a la comunidad, de conocer a la comunidad y empezar a ver cuáles son las pistas que nos tira el campo en ese sentido. A partir de eso regresamos a la mesa y trabajamos en la metodología que ya hemos tenido y adaptamos esa metodología a la comunidad. Como parte de esa gira de investigación nos acercamos a los centros educativos, que es donde trabajamos para entender cuáles son sus dinámicas de horarios, de tiempos, cuáles son los espacios donde podríamos trabajar, y adaptamos y rediseñamos esa metodología a partir de la información que la comunidad nos ha arrojado, digamos. Luego hacemos un proceso de convocatoria. En el primer año en Coajiniquil hicimos el taller en alianza con el liceo, y hicimos las sesiones dentro del liceo en el periodo de clases, y bueno, pues sí, parte del éxito de la convocatoria era no ir a clases, ir al taller. Eso bueno, nos dio muchas ventajas y nos dio desventajas de trabajar también en un espacio y en un marco del MEP,
donde todo lo teníamos que hacer ahí en el colegio. Entonces, porque sacar a los estudiantes, ¿verdad? Tiene políticas muy complejas que no podíamos asumir. Y entonces en ese caso, en esa primera edición, cuando ellas tenían que hacer los ejercicios de grabar afuera, y grababan solas. No los podíamos acompañar porque todo teníamos que hacerlo dentro del colegio. A esto es importante, nosotros les damos como la tecnología, digamos, nosotros les damos como los celulares, los equipos básicos para grabar. Después de ese proceso de talleres y de producción, que en cada edición ha tenido distintas cantidades de talleres, en Coajiniquil, que fue la primera, por las dinámicas con la institución, ¿verdad? Tuvo menos cantidad de talleres, pero sesiones de tiempo más largas. Luego en Moravia hicimos la alianza con la Biblioteca Pública de Moravia y con el apoyo del Fondo de Bibliotecas, y hicimos una convocatoria a todos los colegios. Algo que fue importante en Coajiniquil, que fue un hallazgo, fue decir, no nos quedemos solo con una comunidad, o sea, tengamos una comunidad que sea centro, y a partir de ese centro convoquemos a las periferias de esa comunidad. Eso fue lo que hicimos en Moravia. Trabajamos con la Biblioteca Pública de Moravia, en el centro de Moravia más o menos, pero fuimos a todo el cantón. Íbamos un poco como stalkers, entregando papelitos en la convocatoria de las salidas de los colegios, dejando fechas. Bueno, hicimos creatividad de convocatoria y fue un éxito de convocatoria realmente. Y fue muy interesante porque de las 19 personas que se inscribieron, las 19 personas terminaron. Ahí nos dimos cuenta de la importancia de convocar personas jóvenes de distintos lugares de la comunidad, porque viven en un mismo territorio y no se conocen, o viven en un mismo territorio y no conocen qué es lo que pasa en el territorio a 3 kilómetros al lado, o ni siquiera cómo se llama. Entonces, cuando hacemos las cartografías, cuando empezamos, ellos empiezan a hacerse amigos y saben ya no que el lugar de lado es solamente donde pasa el bus, sino que ahí es donde vive mi amigo o mi amiga. Y bueno, en esta segunda edición también hubo un poco más de sesiones de talleres, pero menos tiempo porque las hacían al salir del colegio, en las noches casi. Y luego cuando nos pasamos a trabajar, la primera edición entonces fue en la costa, en Guanacaste. La segunda edición fue en lo urbano, y la tercera edición fue en el Bosque Nuboso, en Punta Arenas. Entonces también esto nos ha arrojado distintos datos sobre la diferenciación en cada territorio, sobre las especificidades en cada territorio, y los tiempos, y también algunos hallazgos comunes que quiero como puntualizar muy rápidamente. Por ejemplo, la falta de espacios de construcción de conocimiento comunitario acerca de la crisis climática integrada por jóvenes, no por personas adultas. La necesidad de las personas jóvenes por encontrarse con sus pares en espacios seguros. Y cuando hablamos de espacios seguros nos vamos dando cuenta de lo difícil que es construir espacios seguros en adolescencias que también tienen tanta desconfianza en las personas adultas y tanta poca credibilidad en nosotros a veces. Y entonces plantearnos ahí construir un espacio seguro entre nosotros, incluso entre ellos mismos, desafiando el bullying, el miedo que nos dan las otras personas, porque las otras personas nos aterran, la verdad, o sea, lo que nos hemos dado cuenta. Entonces, eso nos ha llevado a dignificar el valor que significa poner acuerdos y a darnos cuenta de la necesidad que tienen las personas jóvenes de establecer acuerdos y de entender límites como sociedad y como comunidad. Esos acuerdos tal vez nos pueden parecer básicos, pero nos damos cuenta que en juventudes que están viviendo en contextos de tanta soledad, porque también nos damos cuenta que las personas jóvenes están muy solas, que tienen mucha fragilidad en su salud mental, y en esos procesos de soledad y fragilidad tal vez les han llevado a quizá borrar algunos límites de convivencia, de respeto, de tolerancia y de compartir y co-crear espacios comunes que sean reglas que puedan poner y construir entre ellos y ellas.
Y es algo muy interesante que nos hemos dado cuenta de lo importante que ellos y ellas pueden construir cuáles son los acuerdos de un espacio seguro y cuáles son los acuerdos de esa comunidad que quieren integrar ahí. Entonces hemos encontrado que es un reto transformar situaciones de violencias aprendidas y replicadas que surgen en lo cotidiano y la urgencia para desarrollar mecanismos para observar estas distintas formas de violencia, discutirlas y procurar desarmarlas para que el espacio, al menos en el compartido, podamos intentar neutralizar y discutir esas violencias en este momento tan frágil de nuestra experiencia humana. Y luego, pues, lo último nada más, la urgencia de contar con espacios liderados por personas adolescentes que cuenten con el apoyo de personas adultas sin que esas personas adultas intenten ejercer dinámicas adultocentristas y que permita eso la gobernanza de nuestras juventudes. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, bueno, que los jóvenes hagan, pero los jóvenes no pueden hacer cosas solas, dependen de transporte, dependen de alimentación, dependen de recursos, dependen de que les den el permiso de ir de un lugar a otro. Entonces necesitan que las personas adultas les podamos acompañar para seguir fortaleciendo esos justamente factores de protección. Pero es muy loco cuando las personas adultas entramos a ese espacio con las juventudes y entonces ya queremos mandar, ¿no? Entonces y ellos están como también esperando, ellos y ellas como esa línea vertical. Entonces ese creo que también es un aprendizaje muy bonito que hemos tenido gracias a personas como Betsy y como muchas de sus otras personas, chicos y chicas que han estado en el espacio. Aquí está solo Betsy representando a esta comunidad de estas 3 ediciones y es un honor para nosotros ver cómo estas personas crecen, se transforman, aprenden, ella y todos los demás chicos y chicas que no están aquí. Entonces, más bien, gracias por enseñarnos tanto. Bueno, vamos a pasar al proyecto del archivo. Aquí tenemos a Kevin Pérez. Kevin, si nos comentas un poquito, ¿verdad?, en qué consiste el archivo después de la correspondencia, ¿verdad?, cómo se gestiona todo esto y cuál es el contenido y la gestión del archivo actual del ICQ, los alcances y retos que implican a la institución conservar este archivo tan particular. Buenas tardes, muchas gracias por estar. Yo de forma muy breve les voy a hablar de algunas generalidades del archivo de preguntas y respuestas del ICQ. Digo muy breve porque harían falta, creo que, varias conversaciones para entenderlo y ver todo lo que tiene. El archivo de preguntas y respuestas es justo lo que el nombre dice, es el acervo de todas las preguntas y las respuestas que han recibido el instituto desde su fundación. A nivel de archivo está catalogado por temas o por asuntos, que eso ya es una primera particularidad, es decir, que no es el archivo de un instituto, no es el archivo del instituto ni de la fundación, sino es un acervo creado específicamente para albergar las preguntas y las respuestas de los oyentes y de los usuarios, digamos, del servicio de preguntas y respuestas que recibe el Departamento de Correspondencia. Y entonces esos temas están divididos por índices que se identifican con colores. Entonces hay como una cosa como sinestésica con el acervo, como el color verde es agricultura, el color rojo es ciencias básicas, el color azul es educación, hay también un índice de zoología, que me parece, a mí por lo que puedo como averiguar, que son categorías que se han creado a partir de las necesidades de las preguntas que han llegado al instituto. Entonces eso también marca como una particularidad porque el acervo no está construido desde cero, digamos, con una estructura impuesta, sino que es algo que se ha catalogado de esa manera porque esas son las dudas que las personas tienen, o por ahí van las curiosidades que las personas en Centroamérica han tenido durante 61 años. Ese acervo es Memoria del Mundo, que ahora lo mencionaba Marcela. Eso quiere decir que es un acervo que es de interés y de importancia no solo para la institución, sino para la región y para otros lugares más allá de la región. Y eso también representa una responsabilidad para la institución, porque significa que la institución tiene el deber de preservarlo y de hacerlo público, que creo que esa segunda parte de hacerlo público también es bien valiosa, porque significa que es un acervo que se tiene que socializar en la medida de lo posible.
Y creo que un poco por eso el archivo sigue vivo, porque se hace eco constantemente como del mismo contenido que él preserva. Entonces, en el día a día es algo que se nota muchísimo. Las preguntas que Correspondencia recibe, el primer filtro de esas preguntas es el archivo, porque el archivo contesta muchas de esas preguntas porque tiene conocimiento que se ha acumulado por 6 décadas, ¿no? Igual sobre distintos temas, son como pequeños núcleos que se van bifurcando hacia muchas direcciones, y que también representan una investigación cotidiana, porque la respuesta a una pregunta no necesariamente está donde uno piensa que está. Entonces hay como que hacer una pequeña investigación cada vez que una pregunta se contesta. Y también muchas preguntas que no se pueden responder con el archivo se contestan con indagaciones pues presentes que eventualmente también se suman a ese archivo. Entonces el acervo sigue creciendo y seguirá creciendo en tanto sigan llegando preguntas, obviamente con sus particularidades. Las preguntas ya no se manejan en un formato físico, ya no llegan solo en carta, hay como plataformas digitales que facilitan eso, y eso también implica otros retos para que el instituto preserve esas preguntas como parte del acervo de preguntas y respuestas. Y bueno, en cuanto a lo que mencionabas de los retos, creo que algo en lo que estamos trabajando para el otro año es como un plan de trabajo en el que se sumen al acervo otras cosas más allá de las preguntas y respuestas que igualmente son importantes para el patrimonio del instituto, por ejemplo los programas de radio, o incluso objetos que se encuentran en el instituto y que son valiosos porque se relacionan completamente con la función del ICQ y con esta idea de un acervo de curiosidad popular, ¿no? Entonces es algo en lo que estamos trabajando, y también creo que los retos que han mencionado en cuanto al programa de radio son cosas que indirectamente vinculan también como al archivo, porque replantean como este ejercicio de hacer memoria, ¿no? Que igual ya se ha replanteado. Si les pudiera enseñar cómo se ve el archivo en 6 décadas, obviamente el formato de preguntas de los años 70 no era el de los 90, no era el de los 2000 y por supuesto no es el de ahora. En algún momento del acervo hay cartas, en otro momento hay preguntas impresas que se pegaban, hay cosas escritas a mano también, y bueno, ya más hacia el presente todo está como más computarizado, pero todo tiene como la misma energía de querer ser la memoria de este acervo, ¿no? Entonces todos esos son como retos y también pues preguntas que hay que estarse haciendo para mantener vigente la preservación de ese acervo, que ese es también como todo otro universo bastante desafiante. Y otro reto que creo que para mí es como más como un terreno de exploración, que a mí me parece muy interesante además, es cómo socializar ese archivo y cómo llevarlo a la gente también, cómo activarlo. Yo creo que los archivos son como una plataforma de ideas, y sobre todo entra muy bien como en ese concepto, porque literalmente son como curiosidades, ideas que la gente ha planteado y que se han respondido en su momento. Entonces esas plataformas de ideas también son una herramienta, y esa herramienta pues se puede usar para muchos fines, que creo que ya han habido algunos acercamientos con proyectos que se han hecho en su momento, y creo que sí, es como el reto es seguir imaginando o explorando otras formas de activar ese acervo, de mantenerlo también presente, porque el hecho de que sea un archivo no quiere decir que no se le pueda como hacer preguntas, es decir, no está escrito en piedra, nada de lo que hay, más bien todo lo contrario, y como que un poco jugar con lo que hay también, y sobre todo porque es un archivo bastante particular y singular, no es el archivo de un banco, no es el acervo de una municipalidad, sino que es algo que excede a la institución incluso, al país, y yo creo que a la región. Bueno, ahora Dani explicaba que también hay preguntas que vienen de México, de Estados Unidos, hace poco había unas también de Europa, Bélgica, por ejemplo. Entonces sí, creo que es como un gran receptáculo de curiosidades, y también permite medir muy bien como las inquietudes de la gente a través del tiempo, que a mí eso también me parece como muy valioso, y revisitar esas inquietudes y ver cómo se pueden como hacer públicas en el presente, y también ayudar como otros procesos del instituto o de incluso de otros proyectos educativos que sean afines a lo que el instituto hace. Muchas gracias.
Bueno, creo que yo me quedo con 3 palabras de esta mesa, es curiosidad, creatividad y respeto. Creo que los diálogos populares necesitan esas 3 cosas, eso es lo que me dejo de las experiencias que ustedes nos compartieron. Y vamos a repetir lo de la otra mesa, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Entonces, por acá tenemos una. Primero, felicitaciones. Estoy aquí porque creo en el almanaque. Y el almanaque tiene muchas cajas todavía que no se han repartido. Entonces, con amigos míos, estamos comprando cajas viejas para llevarlas a las escuelas unidocentes del sur de Costa Rica. Ahí tenemos 130 escuelas unidocentes. Hemos repartido Punta Arenas en las montañas y hemos hecho algunos seminarios en la Gloria Curiscal. Gracias a una profesora de la Universidad de Costa Rica y sus amigos y amigas, Lupita Chávez, que nos ha enseñado esto. Hemos visto también las necesidades de que estos libros lleguen a la zona sur, no para que se queden en las escuelas, sino que cada niño tenga sus casalibros. Eso es lo importante, que cada uno tenga sus casalibros. Nunca me han rechazado el libro, jamás me han hablado mal del libro. Cada libro que regalamos nos dicen mi abuelo, mi abuelita, mi papá, toda esta generación. Esto es un libro de generaciones. Me preocupa la fuerza de la radio. Uno puede estar transmitiendo en emisoras pequeñas, pero yo quisiera que este programa pasara a las radios más potentes de Costa Rica. Que podamos ponerlo a las 4 de la mañana con más fuerza, con más y que llegue a todo Costa Rica y a la región. Creo que la magnífica presentación que ustedes han hecho, yo también la llevaría a una agencia de publicidad y convencerlos de que este programa vale y que vale para toda Costa Rica. Todo el mundo está preocupado en el tema número 1 de Costa Rica, la educación. Así que creo que hay posibilidades de hacer eso y vender esto también para que nos echen una mano y para que sean ustedes que lleguen a todo el país y a las zonas que no tienen fuerza de radio hay que llegar de otra manera. Spotify es un mundo y bueno, ustedes son los expertos, yo no, solamente dar las gracias y eso es todo. Bueno, me voy a hacer para acá. Como se habrán dado cuenta, soy parte de la Junta Directiva del ICQ, tengo algunos años de estar acá y quería compartirles una enorme satisfacción y al mismo tiempo es sorprendente todo lo que puede hacer el ICQ con los recursos que recibe. Tal vez ustedes no lo sepan, pero prácticamente la única fuente de financiamiento del ICQ es una partida que el Estado costarricense da a través del Ministerio de Educación y es una partida de aproximadamente 13 millones mensuales, de los cuales hay que pagar servicios básicos, la planilla y todos los proyectos se hacen a partir de ese ingreso más lo que se pueda conseguir con otras alianzas, pero fundamentalmente ese es el único ingreso que recibe el ICQ y eso es extraordinario desde el punto de vista del manejo de esos recursos, de cómo hace Marcela y el equipo para poder tener equipos de grabación, conseguir transporte para ir a las comunidades, dar alimentación a quienes participan en estas actividades. En fin, es esta quizá una de las razones para querer al ICQ, para estimarlo, para fortalecerlo, para buscar nuevas alianzas y en eso Marcela y el equipo han hecho un excelente trabajo. Se puede ver en estas presentaciones que hicieron, es encontrar en la fortaleza de las comunidades, de los jóvenes, de las jóvenes, ese apoyo y ese interés en aportar para que el planeta sea mejor, para que el sistema educativo mejore desde la práctica de ellos y ellas, y el ICQ dando ese aporte con tan pocos recursos, y eso hay que admitirlo, son muy pocos recursos para
para todo lo que se hace y eso es muy importante y muy favorable. Eso era lo que quería compartir. Vamos a cerrar la mesa aquí. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron acá en la mesa y a ustedes por asistir. Un aplauso para todos y todas. ICQ nació como un sueño en otra época, hace 6 décadas, pero sigue siendo profundamente vigente el día de hoy y por eso es tan importante para la organización poder sostenerlo en el tiempo, asegurar recursos, como comentaba don Johnny, y sobre todo permitir que siga siendo una institución viva, que se adapta, que escucha y que evoluciona para poder hacer frente a los retos que tenemos como región. Y como comentaba también Marcela, nada de esto puede hacerse en soledad. La fuerza del ICQ siempre ha estado en la capacidad de trabajar con las comunidades, también con organizaciones de sociedad civil, las instituciones, los gobiernos, tanto el de Costa Rica como los centroamericanos. Y desde ese acompañamiento genuino podemos seguir construyendo propuestas que nacen desde los territorios y que impactan la vida de las personas. Esperamos, como con esta primera iniciativa, que este camino continúe y crezca y que el modelo del ICQ, que está basado en la participación, la cultura, la comunicación y la educación, pueda replicarse y multiplicarse en toda la región. Ahora queremos invitarles a compartir con nosotras un refrigerio que tenemos ahí en el espacio de lobby. Les invitamos a que podamos seguir conversando entre nosotros y nosotras, que se puedan presentar. Sabemos que acá ya hay muchas caras que se conocen entre ellas, pero sería increíble que puedan acercarse a una persona que no conocen el día de hoy y se presenten para poder seguir tejiendo estos intercambios que empiezan desde la interacción de la gente y que tenemos también como intencionarlo a este sentir que tenemos de construir comunidades en conjunto. Tengo unos anuncios también. En la mesa de registro, por donde ingresaron y les solicitaron los datos, tenemos un buzón de preguntas. Sería también increíble para el equipo el día de hoy que se acercaran y dejaran una pregunta de lo que sea, que les invitamos como a despertar su curiosidad y dejarla en el buzón. El equipo con muchísimo gusto la va a recopilar, la va a hacer parte del archivo y de todo esto que escuchamos el día de hoy, y les hará llegar también la respuesta a su pregunta. Entonces les invitamos como a ser parte de este ejercicio súper simbólico, pero también que recopila mucho de lo que hemos conversado, de cómo sigue siendo iniciativas muy vivas que nacen desde ahí, desde la curiosidad y las ganas de preguntar. También tenemos un QR en esa mesa, donde hay una breve encuesta que también les invitamos a llenar. Sabemos que esa es la parte menos divertida de estos encuentros, pero para nosotras es súper valioso para poder seguir implementando mejoras y para poder seguir conociendo a las personas que están por acá. Y por último, si alguna persona por acá quisiera ser parte de la red de especialistas que apoya en la redacción de las respuestas, también se puede acercar a esa mesa y solicitar una hoja a los compañeros y compañeras que están por ahí para que se registren. Y bueno, y ese no era el último. El último es que también tenemos una mesita con un stand donde están los hermanos, hermanas de esta organización de Fundación Escuela para Todos, donde tienen algunos almanaques que también les invitamos a visitar, a preguntar y a adquirir uno de los almanaques. Muchísimas gracias.